Pago de beneficios del programa SNAP EBT para este próximo mes de enero del año 2024. ¿Cuándo llegarán los pagos en los 50 estados, Distrito de Columbia, Islas Guam y Puerto Rico? ¿Y cuánto recibirán? El programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, en los Estados Unidos, brinda beneficios alimentarios a familias elegibles de bajos ingresos, y esto lo hace a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, conocido como la EBT, lo cual nos ayuda a adquirir alimentos nutritivos. Como bien sabemos, la Ley de Responsabilidad Fiscal del presidente Joe Biden introdujo cambios que exigen que los adultos sanos de entre 51 y 52 años demuestren trabajo activo, capacitación o educación para ser elegibles para SNAP, el cual se extenderá hasta los 52 años en octubre del año 2024. Pero esto no es todos los cambios que hubo, también hubo un aumento en los pagos de SNAP para este próximo año. Pues hoy estaremos viendo las fechas de pago en enero del 2024 y cuánto estarán recibiendo los beneficiarios. Las exenciones para los beneficios de SNAP incluyen personas embarazadas, personas en hogar, veteranos, personas con limitaciones y menores de 24 años en cuidado de crianza cuando cumplan 18 años. Otro de los cambios son las asignaciones máximas para los hogares de 1 a 8 miembros y personas adicionales, lo cual oscila entre $291 y los $1,751. Si bien el programa de SNAP EBT tiene como objetivo ayudar a familias de bajos ingresos, es posible que las cantidades no sostengan completamente los hogares. El calendario de pagos del programa 2024 varía según el estado, proporcionando un cronograma mensual para la distribución de beneficios y contribuyendo a la seguridad alimentaria. Pues muy bien, aquí está el calendario de pagos de SNAP para el año 2024 para varios estados. El primero que tenemos es Alabama, el cual envía los beneficios del 4 al 23 de enero del próximo año. Luego tenemos Alaska, del 1 al 20 de enero. Arizona, del 1 al 8 de enero. Arkansas, del 5 al 15 de enero. California, 1 de enero. Carolina del Norte, del 1 al 7 de enero. Carolina del Sur, del 1 al 9 de enero. Colorado, del 1 al 20 de enero. Connecticut, del 1 al 15 de enero. Dakota del Norte, del 1 al 4 de enero. Dakota del Sur, del 5 al 15 de enero. Delaware, 1 de enero. Distrito de Columbia, del 1 al 20 de enero. Florida, del 1 al 8 de enero. Georgia, del 4 al 23 de enero. Hawái, del 1 al 20 de enero. Idaho, del 1 al 8 de enero. Illinois, del 5 al 15 de enero. Indiana, 1 de enero. Iowa, del 1 al 7 de enero. Kansas, del 1 al 9 de enero. Kentucky, del 1 al 20 de enero. Luisiana, del 1 al 15 de enero. Maine, del 1 al 4 de enero. Maryland, del 1 al 20 de enero. Massachusetts, del 1 al 8 de enero. Michigan, del 4 al 23 de enero. Minnesota, del 1 al 20 de enero. Mississippi, del 1 al 8 de enero. Missouri, del 5 al 15 de enero. Montana, el 1 de enero. Nebraska, del 1 al 7 de enero. Nueva Jersey, del 1 al 9 de enero. Nueva York, del 1 al 20 de enero. New Hampshire, del 1 al 15 de enero. Nuevo México, del 1 al 4 de enero. Ohio, del 5 al 15 de enero. Oklahoma, 1 de enero. Oregon, del 1 al 7 de enero. Pensilvania, del 1 al 9 de enero. Rhode Island, del 5 al 15 de enero. Tennessee, del 1 al 20 de enero. Texas, del 1 al 8 de enero. Utah, del 5 al 15 de enero. Vermont, 1 de enero. Virginia, del 1 al 7 de enero. Virginia Occidental, del 1 al 9 de enero. Washington, del 1 al 20 de enero. Wisconsin, del 1 al 15 de enero. Y por último el estado de Wyoming, del 1 al 4 de enero. Como bien mencionamos al inicio, son varios de los cambios que estaremos viendo para el programa SNAP EBT, que antes era conocido como cupones de alimentos, este próximo año 2024.
Entre ellos tenemos los más importantes, que son como la elegibilidad y la edad, las exenciones, la elegibilidad de ingresos y las asignaciones máximas que estaremos viendo el próximo año. El mes pasado, los beneficios de SNAP ya tuvieron su aumento, pero los requisitos también estarán cambiando luego de esta ley de responsabilidad fiscal que fue firmada por el presidente Joe Biden en el mes de junio. Pues vamos a ver algunos de estos cambios tan importantes. Para empezar tenemos la elegibilidad y la edad. La plena edad de jubilación para muchos aumenta gradualmente con la edad límite de lo que la USDA llama adultos sanos sin dependientes y agrega nuevos grupos de personas que están exceptuados del límite de tiempo. Antes de septiembre, esta edad era de 18 a 50 años. Tenían requisitos laborales, los cuales incluían trabajar al menos 80 horas al mes, participar en un programa de trabajo de al menos 80 horas al mes, o participar en una combinación de trabajo y horas del programa de trabajo por un total de al menos 80 horas al mes. Esto cambió a partir del 1 de octubre. Estos requisitos laborales se ampliaron hasta los 52 años y volverán a ampliarse a 54 años a partir de octubre del año 2024. Otro de los cambios importantísimos son las exenciones, y según la USDA existen algunas exenciones para los requisitos laborales. Por ejemplo, se está excusado si no puedes trabajar debido a una limitación física o mental, si es una mujer embarazada, si es una persona veterana, si no tiene un hogar, o si tiene 24 años o menos y se encuentra en lo que es cuidado de crianza cuando cumpla 18 años. Otro cambio súper importante es la elegibilidad de ingresos. Usted es elegible para recibir beneficios de SNAP si no excede el siguiente límite de ingresos bruto mensual, que es el 130% del nivel federal de pobreza. Esto puede cambiar un poco, y esto va dependiendo del estado en el cual usted viva. Para esto simplemente puede buscar cuál es el nivel federal de pobreza en su estado. Y lo más importante que estaremos viendo es las asignaciones máximas. Según los ajustes por costo de vida, el COLA para el 2024, recuerden que el COLA del Seguro Social y el COLA para SNAP son diferentes. Las asignaciones máximas han aumentado en los 48 estados contiguos, y el Distrito de Columbia, Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Por ejemplo, la asignación máxima para una familia de 4 en los 48 estados y DC será de $973, mientras que oscila entre $1,248 y $1,937 en el estado de Alaska. La asignación máxima para una familia de 4 personas será de $1,434 en Guam y $1,251 en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, en estados como ser Hawái, las asignaciones máximas para una familia de 4, en vez de subir, bajaron y será de $1,759. El beneficio mínimo en los 48 estados se mantiene sin cambios, y esto será desde 2023 hasta 2024, un equivalente a $23. Estas son las asignaciones máximas que estaremos viendo en SNAP en los 48 estados y DC desde octubre de este año 2023 hasta septiembre del año 2024. En el caso de que su hogar sea de una persona, estamos hablando de $291. Si su hogar es de 2 personas, son $535. Si su hogar es de 3 personas, son $766. Si es un hogar de 4 personas, son $973. Si es un hogar de 5 personas, son $1,155. Si es un hogar de 6 personas, son $1,386. Si es un hogar de 7 personas, son $1,532. Y si es un hogar de 8 personas, son $1,751. A partir de aquí, cada persona adicional en su hogar cuenta con $219.